El festival de la luna floreciente ardía en su máximo esplendor dentro de los muros de Am-Sur, un oasis de opulencia tallado en el corazón del desierto. Linternas de seda carmesí y dorada flotaban en el aire nocturno como estrellas cautivas, su luz temblorosa danzando sobre los estanques de lotos y los rostros de la nobleza. El perfume del sándalo quemado se mezclaba con el aroma de los dátiles y las granadas, creando una atmósfera densa y embriagadora que prometía secretos y alianzas. Virtuosos extraían melodías melancólicas de sus ouds, una banda sonora perfecta para los susurros de poder que se intercambiaban entre cojines de terciopelo. Cada rincón del palacio era un testamento de la riqueza del Sheikh Kaelen, un despliegue de poder diseñado para impresionar y sobre todo para intimidar a los reinos vecinos cuyos enviados ahora bebían su vino y admiraban sus tesoros. En los patios de mármol blanco, pulidos hasta reflejar el cielo estrellado, la élite de las 7 arenas se congregaba. Príncipes de reinos lejanos lucían sedas teñidas con pigmentos imposibles, y princesas adornadas con esmeraldas y zafiros reían con delicadeza, sus ojos evaluando el valor de cada joya ajena. El agua susurraba en fuentes de alabastro, un murmullo constante que no lograba ocultar la tensión bajo la superficie de la cortesía. Pero más allá de la luz de las linternas, en los corredores de servicio oscuros y estrechos, se movía un ejército invisible. Sirvientes descalzos, cocineros, guardias formaban el engranaje silencioso que mantenía en marcha aquella fantasía de poder. La noche del desierto, fría y vasta, era el único testigo imparcial de la abismal distancia que separaba el brillo cegador del oro de la sombra anónima de quienes vivían para servirlo. Sentado en su trono elevado, tallado en madera de ébano e incrustaciones de nácar, el Sheikh Kaelen observaba la escena con una indiferencia gélida. A sus 32 años, su rostro era un mapa de batallas ganadas y confianzas traicionadas. Una máscara severa que rara vez se permitía una emoción. Sus ojos, oscuros y penetrantes, recorrían la multitud sin detenerse en nadie, viendo a través de las sonrisas forzadas y los gestos calculados. Gobernaba Am-Sur con mano de hierro, porque había aprendido de la manera más cruel que la vulnerabilidad en un líder era una invitación a la traición. Para él, esta fiesta no era una celebración, sino un campo de batalla diplomático, un teatro donde cada palabra era un arma potencial y cada invitado un posible enemigo. La opulencia que lo rodeaba no era un confort, sino el peso de su corona. A pesar de ser el hombre más poderoso de la sala, Kellen era también el más solitario. El vacío era su compañero más fiel, un eco constante en las vastas salas de su corazón. Observaba a los nobles reír y conspirar, y sentía una profunda náusea por la falsedad de todo aquello. Cada halago era una petición disfrazada, cada gesto de lealtad, una inversión a futuro. Estaba atrapado en una jaula dorada, anhelando algo real, algo puro, que no estuviera manchado por la ambición o el miedo. Ese anhelo era su secreto más profundo. Una herida oculta bajo capas de poder y autoridad. Por eso, sus ojos escudriñaban la fiesta no en busca de aliados, sino de una sola verdad, un solo rostro que no llevara una máscara sin saber que estaba a punto de encontrarlo. Ajena a la mirada del soberano, Layla se movía entre la multitud como un suspiro. A sus 18 años, su belleza era de una naturaleza discreta y melancólica, como una flor del desierto que florece en la sombra. Sus ojos de color ámbar, enmarcados por pestañas oscuras, contenían la historia de la caída en desgracia de su familia, pero también una chispa de dignidad que se negaba a extinguirse. No llevaba joyas ni sedas, su vestimenta era un simple vestido de algodón y un velo gastado que cubría parcialmente su cabello.
En sus manos aferraba con fuerza un pergamino finamente elaborado, la última y desesperada obra de su padre, un calígrafo que alguna vez gozó del favor del antiguo sultán. Su misión era entregarlo, una súplica silenciosa para restaurar el honor perdido de su familia. El miedo era un nudo helado en su estómago. Cada paso que daba por aquellos lujosos patios era un riesgo. No era una invitada, era una intrusa, una sombra en un mundo que la había descartado. El murmullo de las conversaciones, el tintineo de las copas y el brillo de las joyas la hacían sentir dolorosamente fuera de lugar. Su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, temiendo ser descubierta y expulsada antes de poder cumplir su cometido. Pero la imagen de su padre, envejecido por la pena y la pobreza, la impulsaba a seguir adelante. Esta entrega no era solo por él, era por la esperanza de un futuro donde no tuviera que vivir con el temor constante, un futuro donde su dignidad no fuera un lujo inalcanzable, sino un derecho innegable. En su intento por pasar desapercibida, mientras esquivaba a un grupo de mercaderes ruidosos, su hombro rozó accidentalmente el brazo de un príncipe extranjero. Unas pocas gotas de agua de la copa del hombre cayeron sobre su túnica de seda azul cobalto. El príncipe, un hombre corpulento y de rostro arrogante, se detuvo en seco. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de furia. «¡Insolente!», bramó, su voz cortando el aire festivo. Agarró a Laila por el brazo con una fuerza desmedida, sus dedos clavándose en su piel. El sonido de su manga rasgándose fue como un trueno en la repentina quietud. La música vaciló y luego se detuvo por completo. El silencio se extendió como una plaga mientras cientos de pares de ojos se volvían hacia ellos. «Una rata del desierto se atreve a ensuciar mi presencia», gritó el príncipe, empujándola ligeramente para que todos pudieran verla. La humillación cayó sobre Laila como una pesada manta. Se sentía desnuda, expuesta, juzgada por un mar de rostros indiferentes y crueles. Las lágrimas ardían en sus ojos, amenazando con derramarse, pero se aferró a su orgullo con todas sus fuerzas. Levantó la barbilla, su mirada encontrando la del príncipe no con súplica, sino con una silenciosa acusación. En ese instante, bajo el peso del desprecio colectivo, no se rompió. Fue rechazada, sí, expulsada del círculo de humanidad de aquella fiesta, pero se negó a ser destruida. Su silencio era un grito de desafío que nadie pareció escuchar, excepto uno. Desde su trono, Kaelen lo había visto todo. Vio la arrogancia del príncipe, la crueldad innecesaria de su reacción y la fragilidad de la joven atrapada en su ira. Pero lo que realmente capturó su atención no fue la injusticia del acto, sino la reacción de ella. Vio cómo, en lugar de encogerse y llorar, su espalda se enderezaba. Vio la llama de dignidad inquebrantable que ardía en sus ojos color ámbar. Fue como un relámpago en la noche monótona de su existencia, un impulso que no había sentido en años, una emoción extraña y protectora se apoderó de él. Era la autenticidad que había estado buscando, la verdad desnuda en medio de un océano de mentiras bien vestidas. En la dignidad de aquella joven desconocida, Kaelen vio un reflejo de la fuerza que él mismo admiraba. Sin pensarlo, se levantó. El movimiento fue suficiente para que un silencio absoluto cayera sobre los patios. Su imponente presencia, usualmente estática en el trono, ahora estaba en movimiento, y la corte entera contuvo la respiración. Kaelen descendió los escalones con una calma letal, sus botas resonando con una autoridad inconfundible. Sus ojos nunca se apartaron de Laila. Ignoró por completo al príncipe extranjero, que lo miraba con una mezcla de sorpresa y temor. Cada paso que daba era una declaración, un mensaje claro para todos los presentes. El soberano de Am-Sur había descendido de su pedestal,
no por un asunto de Estado, sino por una sirvienta anónima, y nadie entendía por qué. Se detuvo justo frente a ella, creando una barrera invisible entre Layla y el resto del mundo. El príncipe, ahora pálido y confundido, retrocedió un paso. Para el asombro de toda la corte, de todos los embajadores y nobles, Kaelen extendió su mano hacia ella. Era un gesto simple, pero cargado de un significado monumental. El futuro de reinos a menudo se decidía con gestos como ese, y esta historia, que cambiaría el destino de Am-Sur, estaba a punto de nacer en el corazón de este momento. Te invitamos a ser testigo desde el principio. Suscríbete a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas en este viaje emocional. Layla miró la mano extendida, su corazón latiendo de forma errática contra sus costillas. Era la mano de un hombre que podía ordenar su ejecución con una sola palabra. El terror y la incredulidad luchaban dentro de ella. ¿Era una trampa? ¿Una nueva forma de humillación? Pero al levantar la vista hacia su rostro, no vio burla, sino una intensidad serena, casi protectora. Lentamente, emergiera de un sueño, levantó su propia mano temblorosa y la depositó en la de él. El contacto de su piel con la de ella fue eléctrico. Kaelen la sujetó con una firmeza que no era agresiva, sino un ancla en medio de la tormenta. Entonces, con una voz baja y cortante como el vidrio, se dirigió al príncipe sin mirarlo. En mi palacio, el honor de una mujer indefensa vale más que la seda de 1000 príncipes. Si esta historia ya ha capturado tu corazón, suscríbete a nuestro canal para no perderte. ¿Cómo continúa este viaje? Y coméntanos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Acompáñanos a descubrir si una chispa de bondad puede iluminar el palacio más oscuro. La declaración de Kaelen resonó en el silencio sepulcral del salón. Cada palabra un golpe de martillo contra las rígidas tradiciones de Am-Sur. Sin soltar la mano de Layla, la guió lejos de la multitud atónita, a través de corredores de mosaicos intrincados y arcos de herradura que parecían inclinarse ante su paso. La condujo a una sala privada, lejos de las miradas curiosas y los susurros venenosos. La puerta de cedro se cerró tras ellos, amortiguando el murmullo del festival y encerrándolos en una intimidad repentina y abrumadora. Layla se encontró en una habitación adornada con sedas y alfombras tan suaves que sus pies descalzos se hundieron en ellas. Una fuente de plata murmuraba en una esquina y el aire olía a azahar. La opulencia del lugar era un contraste tan violento con su vida que la hizo sentir aún más pequeña, más vulnerable. Kaelen la observó en silencio, su rostro tan indescifrable como siempre, pero una tormenta se desataba en su interior. Protegerla había sido un acto visceral, un eco de un pasado que había jurado enterrar. Años atrás, había presenciado cómo la compasión de su padre, el antiguo sultán, fue interpretada como debilidad por sus enemigos. Una conspiración nacida de esa supuesta flaqueza le había costado la vida a su madre, víctima de un veneno destinado a su esposo. Aquel día, un joven Kaelen aprendió que el poder no admitía fisuras y que el corazón era el punto más vulnerable de cualquier armadura. Desde entonces, había gobernado con una lógica fría y calculadora, convirtiendo su alma en una fortaleza inexpugnable. Pero la dignidad en los ojos de Layla había encontrado una grieta en esos muros, despertando al hombre que había sacrificado para convertirse en rey. Mientras Kaelen luchaba con sus fantasmas, Layla estaba atrapada en los suyos. Su vida, desde la muerte del antiguo sultán, había sido un lento descenso a la pobreza. Recordaba los días en que el taller de su padre bullía de actividad, cuando los nobles hacían cola para encargar sus manuscritos iluminados. Pero el nuevo régimen trajo nuevos favoritos, y su padre, un hombre de principios que se negó a adular, fue olvidado.
Se mudaron a los barrios pobres de la ciudad, donde el polvo del desierto lo cubría todo y la comida a menudo escaseaba. Sin embargo, en medio de la miseria, su padre nunca perdió su arte y Layla nunca perdió la esperanza. Aprendió de él que la verdadera nobleza no residía en la riqueza, sino en la belleza que un alma puede crear y en la dignidad con la que se soportan las penas. Finalmente, Kaylin rompió el silencio. Su voz, aunque baja, tenía un timbre de autoridad que hizo que Layla se estremeciera. «¿El pergamino?», preguntó, su mirada fija en el rollo que ella todavía apretaba con fuerza. Con manos temblorosas, Layla se lo entregó. Él lo desenrolló con cuidado, revelando una caligrafía exquisita que narraba una antigua leyenda del desierto. Mientras leía, su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. Vio el arte, el alma de un hombre volcada en el papel. «Tu padre es un gran maestro», dijo, y la sinceridad en su voz la sorprendió. Fue entonces cuando su mirada se posó en la manga rasgada de su vestido y en el moretón que empezaba a formarse en su brazo. Un gesto de torpe delicadeza lo invadió, y sin saber bien qué hacer, simplemente señaló la herida. «Eso debe ser atendido». En los días siguientes, el palacio se convirtió en un hervidero de intrigas. La protección del sheik a una joven desconocida y deshonrada era el único tema de conversación. Su consejo de ancianos le advirtió severamente sobre las consecuencias. El príncipe humillado exigía una disculpa formal y la cabeza de la insolente que lo había ofendido, amenazando con romper una alianza comercial crucial. Kaylin pasaba las noches en vela, caminando por los balcones de su palacio, la fría brisa del desierto un pobre consuelo para el fuego de su conflicto interno. La lógica del gobernante le gritaba que se deshiciera de ella, que la sacrificara por el bien mayor del reino. Pero la imagen de sus ojos llenos de una dignidad inquebrantable se había grabado en su mente. Abandonarla ahora sería traicionar ese impulso puro que lo había hecho sentir vivo por primera vez en años. A Layla se le asignaron aposentos lujosos, con sirvientas que atendían todas sus necesidades. Le trajeron vestidos de seda y bandejas con manjares que solo había visto en sueños, pero se sentía más prisionera que nunca. El lujo era una jaula, y la amabilidad de Kaylin una cadena de oro cuyo propósito no entendía. El miedo era su compañero constante. Era un capricho del sheik, un peón en un juego político que estaba más allá de su comprensión. Cada sonrisa de una sirvienta parecía ocultar una burla, cada silencio, una amenaza. Se aferraba a la esperanza de que su padre fuera perdonado, pero temía el precio que tendría que pagar por ese perdón. Luchaba por confiar en el hombre que la había salvado, porque el mundo le había enseñado que los hombres poderosos nunca daban nada sin esperar algo mucho más valioso a cambio. Los obstáculos externos no tardaron en materializarse. El príncipe humillado, al ver frustrada su demanda de justicia, comenzó a tejer una red de mentiras. Usando su vasta riqueza, sobornó a cortesanos y guardias, buscando cualquier información que pudiera usar para destruir no solo a Layla, sino también a su padre. Las nobles del harén, celosas de la repentina atención del sheik, iniciaron una campaña de rumores maliciosos. Susurraban que Layla era una hechicera que había usado magia negra para seducir a Kaylin o una espía enviada por un reino enemigo. La joven, que solo había deseado entregar un pergamino, se encontró en el centro de una tormenta de odio y envidia, una enemiga del Estado sin haber cometido ningún crimen. Una noche, incapaz de dormir, Layla se aventuró a la inmensa biblioteca del palacio, un santuario de conocimiento que siempre había soñado visitar. Mientras sus dedos rozaban los lomos de cuero de miles de libros, sintió una paz que no había experimentado en días. Kaylin la encontró allí, observando un antiguo mapa estelar.
En lugar de hablar de política o de la crisis que se gestaba, él le preguntó por sus historias favoritas. Ella, a su vez, le preguntó por las estrellas. Durante una hora, en el silencio sagrado de la biblioteca, no fueron un sheik y una paria, sino dos almas solitarias que encontraron un refugio momentáneo en un interés compartido. Esa breve conexión, pura y sin pretensiones, fortaleció la resolución de Kaylen y sembró en Layla la primera y más peligrosa semilla de la confianza. La calma que había seguido a su encuentro en la biblioteca fue la quietud que precede a las grandes tormentas del desierto. La conspiración del príncipe extranjero, alimentada por el oro y el deseo de venganza, finalmente dio su fruto venenoso. Ante el Consejo de Ancianos, presentó una serie de pergaminos aparentemente antiguos, manchados y con sellos falsificados de reinos enemigos. En ellos, una caligrafía idéntica a la del padre de Layla detallaba las defensas de Amsur, la ubicación de sus pozos y las rutas secretas de sus caravanas. La acusación fue un rayo en cielo sereno, alta traición. El Consejo, ya predispuesto contra la influencia de Layla y temeroso de una guerra, vio en los documentos la justificación perfecta para eliminar el problema de raíz. La presión sobre Kaylen se volvió inmensa. Delegaciones de reinos aliados, influenciadas por los rumores esparcidos por el príncipe, expresaron su profunda preocupación. La estabilidad de la región, que Kaylen había salvaguardado con mano de hierro, ahora pendía de un hilo, amenazada por su inexplicable interés en una joven sin nombre ni fortuna. Sus propios ministros le rogaron que actuara con la cabeza y no con el corazón, que demostrara que la justicia en Amsur era implacable, sin importar quién estuviera involucrado. El nombre de Zair, el padre de Layla, se convirtió en sinónimo de traición en cada esquina del palacio. Un veneno susurrado que infectaba la lealtad de su propia gente. El arresto fue brutal y humillante. Los guardias reales irrumpieron en el modesto hogar de Zair al amanecer, arrastrándolo de su lecho ante la mirada aterrorizada de sus vecinos. No le dieron tiempo a vestirse, lo exhibieron por las calles como a un criminal común. Cuando la noticia llegó a oídos de Layla, su mundo se hizo añicos. El lujo de sus aposentos se transformó en una prisión de oro. Cada objeto un recordatorio de la impotencia que sentía. El frágil capullo de confianza que había comenzado a tejerse entre ella y Kaylen se desgarró violentamente. Corrió a buscarlo, irrumpiendo en la sala del trono donde él se encontraba reunido con su consejo. La desesperación la despojó de todo temor. «Es inocente», gritó, su voz quebrada por la angustia mientras los guardias intentaban detenerla. «Mi padre ama esta tierra más que a su propia vida. Jamás la traicionaría». Kaylen la observó, su rostro una máscara de fría impasibilidad. No había ni un atisbo de la calidez que le había mostrado en la biblioteca. «Las pruebas son contundentes», respondió él, su voz resonando con la gélida autoridad del soberano. Layla sintió como si un abismo se abriera bajo sus pies. ¿Acaso él también la había engañado? Era todo parte de un juego cruel. «Mírame a los ojos y dime que crees esa mentira», suplicó ella, sus propias lágrimas finalmente derramándose. Él sostuvo su mirada por un instante eterno antes de anunciar su decisión al consejo. «Habrá un juicio público, que todos los reinos sean testigos de que en Amsur la justicia prevalece». La sala del trono fue transformada para el juicio. Las alfombras de seda y los cojines festivos fueron reemplazados por duros bancos de madera. El aire, antes perfumado con incienso, ahora olía a miedo y a sudor frío. En el centro, en un simple taburete, se sentaba Zair, su cuerpo frágil temblando bajo el peso de las cadenas y las miradas acusadoras. Layla estaba a su lado, su única defensora en un mar de hostilidad.
En un estrado cercano, el príncipe extranjero sonreía con suficiencia, saboreando su inminente victoria. Kaelen presidía desde su trono, su rostro inescrutable, una deidad de piedra a punto de decidir el destino de los mortales. El silencio era tan profundo que se podía oír el latido desbocado del corazón de Layla. El príncipe fue el primero en hablar, presentando sus pergaminos falsificados con una elocuencia ensayada. Con la ayuda de un erudito sobornado, explicó cómo los adornos florales en la caligrafía eran en realidad mapas codificados y cómo la elección de ciertos poemas antiguos revelaba información militar secreta. Su narrativa era una obra maestra de la manipulación, tejiendo verdades a medias con mentiras, descaradas para crear una soga irrompible alrededor del cuello de Zair. Los miembros del consejo asentían con gravedad, sus rostros convencidos por la elaborada farsa. La red se estaba cerrando y Layla sentía que se ahogaba en la impotencia, viendo cómo la verdad era asesinada ante sus ojos. Luego vinieron los testigos. Un mercader, endeudado con el príncipe, juró haber visto a Zair reuniéndose con espías en el mercado nocturno. Una antigua sirvienta de su casa, a quien el príncipe le había prometido una dote para su hija, testificó entre sollozos falsos que había oído a su amo maldecir el nombre del sheik en la intimidad de su hogar. Cada testimonio era un clavo más en el ataúd de su padre. La evidencia, aunque completamente fabricada, era abrumadora. La atmósfera en la sala se volvió pesada, cargada de una certeza de culpabilidad. Los murmullos se convirtieron en sentencias de muerte susurradas, y las miradas de compasión se transformaron en miradas de desprecio. Layla observaba el todo con una extraña calma que nació de la desesperación más absoluta. El miedo que la había paralizado se transformó en una furia fría y lúcida. Escuchó cada mentira, memorizó cada rostro, analizó cada gesto, vio la arrogancia en la sonrisa del príncipe, el miedo en los ojos de los testigos falsos y la calculada indiferencia en el rostro de Kellen. Comprendió en ese instante que las reglas de la justicia no se aplicaban a ella ni a su padre. Estaban en un teatro y sus vidas eran el sacrificio destinado a apaciguar a las masas. Si la verdad no podía salvarlos, entonces ella tendría que encontrar un arma más poderosa. Kellen, desde su posición elevada, lo veía todo. Su impasibilidad era su armadura, pero bajo ella, su mente trabajaba a una velocidad febril. Analizaba las pruebas, sí, pero sobre todo observaba a las personas. Notó el ligero temblor en la mano del mercader cuando señalaba a Zair. Vio la forma en que la sirvienta evitaba mirar a Layla a los ojos. Y sobre todo, vio la fuerza silenciosa de Layla, como su espalda se mantenía recta a pesar del derrumbe de su mundo. Él la había puesto en esta situación imposible. Este juicio público era tanto una prueba para ella como para él. Estaba arriesgando su reino en una apuesta, esperando, rezando para que la mujer que había visto en el festival fuera tan fuerte como él creía. Cuando le llegó el turno de hablar a Zair, se levantó con dificultad. Su voz era apenas un susurro, pero sus palabras eran claras. «He dedicado mi vida a la belleza de la palabra escrita», dijo, dirigiéndose no al tribunal, sino a un punto lejano en el tiempo. «Mi tinta ha celebrado los amaneceres de Am-Sur y mi pluma ha llorado a sus héroes caídos. Este reino vive en mi alma. ¿Cómo podría traicionar a mi propia alma?» Su defensa era la de un poeta, no la de un abogado. Era la verdad pura y simple, pero en un mundo de intrigas y mentiras, la verdad sonaba débil, ingenua. El fiscal, un hombre leal al príncipe, se burló de sus palabras y exigió la pena máxima. «¡Muerte para el traidor!»,
gritó el fiscal, su voz resonando en la sala, y el exilio perpetuo para su hija, para que la semilla de la traición sea arrancada de raíz de esta tierra sagrada. La sentencia flotó en el aire, brutal y definitiva. Layla sintió que el aliento se le escapaba. Miró a Kaylen, buscando una última chispa de esperanza, pero su rostro seguía siendo de piedra. Los miembros del consejo se inclinaron hacia él, susurrando con urgencia. Majestad, la alianza, la estabilidad. Un solo hombre no vale el precio de una guerra. El peso del mundo parecía estar sobre los hombros de Kaylen, y por primera vez, Layla lo vio vacilar. Fue en esa vacilación donde Layla encontró su propia certeza. Comprendió que Kaylen estaba atrapado entre su deber como rey y lo que fuera que sintiera por ella. No podía salvarlos sin arriesgarlo todo, y ella no podía pedirle que lo hiciera. Si iban a caer, caerían luchando, no esperando un rescate que quizás llegaría. Nunca. Con una suavidad que desmentía la ferocidad de su resolución, puso una mano en el brazo de su padre. Él la miró, sus ojos llenos de desesperación. Ella le dedicó una pequeña sonrisa, un gesto que decía, «Aún no hemos terminado». Ese pequeño contacto fue una transfusión de coraje, un pacto silencioso de que enfrentarían juntos el final. Entonces, con una calma que silenció a la sala, Layla dio un paso al frente. «Pido permiso para hablar, Su Majestad», dijo, su voz sorprendentemente firme. Kaylen asintió lentamente, sus ojos fijos en ella. No habló como una hija suplicante, sino con la autoridad de alguien que posee una verdad innegable. «Se ha hablado mucho de traición en esta sala», comenzó, su mirada recorriendo a cada uno de los presentes. «Pero la traición más grande no es la que se comete con una espada o un secreto vendido, sino la que se comete contra el alma de nuestra propia nación. Y el alma de Am-Sur, señores, reside en su honor». No intentó refutar las pruebas directamente. En cambio, habló del arte de su padre. Describió cómo le enseñó que cada trazo de la pluma debía ser honesto, que la tinta no debía usarse para mentir. Sostuvo uno de los pergaminos falsificados. «Mi padre nunca usaría el pigmento lapislázuli para una simple flor de azafrán. Él siempre dijo que era un color reservado para el cielo en los textos sagrados». Luego señaló otro. «Y este estilo de caligrafía fue un estilo que mi padre desarrolló para el antiguo sultán como un homenaje a su difunta esposa. Dejó de usarlo el día que el sultán murió, por respeto. Verlo aquí, en una carta de traición, es la prueba más grande de su falsedad». Su lógica era impecable, nacida de un conocimiento íntimo y profundo. Expuso las inconsistencias que ningún erudito, por muy sabio que fuera, podría haber detectado. «Esta tinta», continuó, su voz ganando fuerza, «proviene de un escarabajo raro que solo se encuentra después de las lluvias. Tarda 3 días en secarse por completo. Sin embargo, el testigo afirma que este mensaje fue escrito y entregado en una sola noche. ¿Cómo es posible?». El príncipe comenzó a sudar. El erudito a su lado palideció. Layla no estaba simplemente defendiendo a su padre, estaba desmantelando la mentira pieza por pieza, con la precisión de un cirujano. La atmósfera en la sala comenzó a cambiar. Los murmullos de condena se transformaron en susurros de duda. Los rostros que antes la miraban con desprecio, ahora la miraban con un asombro creciente. Había despojado al príncipe de su arma más poderosa, la credibilidad. Lo había hecho no con poder o amenazas, sino con la verdad de una vida dedicada al arte y al honor. Su discurso era más que una defensa. Era una lección sobre la verdadera naturaleza de la lealtad, una lealtad que no se escribía en pergaminos, sino en el corazón. Fue entonces cuando Kaylen intervino. Se puso de pie, su imponente figura dominando la sala. «Tus palabras son conmovedoras, niña»,
dijo, su voz dura como el acero. Pero no podría ser que el amor por tu padre te ciegue y te haga inventar estas historias. La pregunta fue como una bofetada. Layla lo miró, el corazón roto por lo que parecía una traición final, pero en sus ojos vio un destello, un desafío. Entendió que no la estaba atacando, la estaba poniendo a prueba, dándole la oportunidad de asestar el golpe final. Ella levantó la barbilla, las lágrimas ya secas. «El amor no me ciega, Majestad», respondió, su voz resonando con una convicción que hizo vibrar el aire. «Me da la claridad para ver la verdad que la ambición de otros quiere ocultar. Mi padre enseñó a mi mano a escribir, pero enseñó a mi alma a ser leal, una lealtad que no se vende por oro, ni se quiebra con amenazas». La sala quedó en un silencio absoluto, sobrecogida por la fuerza de sus palabras. Layla había hablado y el alma de Amsur había escuchado. Esa fue la señal que Kellen había estado esperando. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. «Su lealtad es inspiradora», declaró en voz alta para que todos lo oyeran. «Tanto que me inspiró a buscar la verdad por mi cuenta, más allá de los pergaminos». Hizo una señal a su capitán de la guardia. Las puertas traseras del salón del trono se abrieron de golpe. 2 guardias entraron arrastrando a un hombre tembloroso y cubierto de polvo. Era el calígrafo que el príncipe había contratado para falsificar los documentos. El hombre cayó de rodillas sin atreverse a levantar la vista. El terror en los ojos del príncipe era elocuente. Intentó protestar, pero su voz se ahogó en su garganta. El falsificador, bajo la mirada implacable de Kellen, confesó todo. Detalló cómo el príncipe le había pagado una fortuna para imitar el estilo de Zair, cómo le había proporcionado la información militar y cómo habían planeado juntos la elaborada farsa. Cada palabra era un martillo que demolía el honor del príncipe y reivindicaba la inocencia de Zair. La verdad finalmente había salido a la luz, no como un susurro, sino como un rugido atronador. La sala estalló en un caos controlado. Los enviados de los reinos se pusieron de pie, sus rostros una mezcla de asombro y repulsión hacia el príncipe. Este, ahora expuesto y humillado, fue apresado por los guardias. «Has traído la mentira a mi casa y has intentado manchar mi justicia con tu deshonor», le dijo Kellen, su voz fría como el hielo. «Serás despojado de tus títulos y desterrado de las 7 arenas para siempre. Que el desierto sea tu juez». Sin más, los guardias se lo llevaron y con él se fue la sombra que se cernía sobre el reino. Kellen descendió entonces de su trono. Ignoró los murmullos de la corte y caminó directamente hacia Zair. Con sus propias manos le quitó las cadenas. «Maestro Zair», dijo con una voz llena de respeto, «tu honor nunca estuvo en duda para mí. Solo esperaba el momento de demostrárselo al mundo. Te nombro escriba real de Amsur. Tu arte y tu sabiduría guiarán este reino a partir de hoy». Zair, abrumado por la emoción, solo pudo inclinar la cabeza mientras las lágrimas corrían por su rostro. Layla corrió a abrazarlo, un abrazo que sellaba el fin de su larga pesadilla. Pero el clímax de aquel día aún no había llegado. Después de asegurarse de que su padre estaba a salvo, Layla se encontró cara a cara con Kellen. Él la miraba con una intensidad que la desarmó por completo. En sus ojos ya no había un rey, sino un hombre que la veía como su igual, como la arquitecta de su propia salvación. El estruendo de la corte pareció desvanecerse, dejando solo a los dos en el centro del universo. El poder y la pobreza, el gobernante y la paria, todas esas etiquetas se disolvieron en la cruda emoción de ese momento. «Me enseñaste una lección hoy, Layla», dijo él en voz baja, solo para que ella lo oyera. «Me recordaste que la verdadera fuerza de un reino no está en sus ejércitos ni en sus tesoros, sino en el coraje indomable de su gente».
Su mano se acercó y, con una ternura que nadie creía que poseyera, apartó un mechón de pelo de su rostro. El gesto fue tan íntimo, tan público y tan inesperado que la corte entera contuvo la respiración una vez más. Entonces, ante los ojos de su consejo, de los enviados extranjeros y de todo su pueblo, Keilen hizo lo impensable. «La ley de esta tierra soy yo», proclamó, su voz resonando con una nueva clase de autoridad, una que no nacía del miedo, sino de la convicción. «Y mi ley dice que un corazón puro vale más que 1000 coronas». Se arrodilló sobre una rodilla. Enfrente a ella, un acto de sumisión de un rey que dejó a todos sin aliento. «Laila, hija de Zair», continuó, su mirada fija en la de ella, «has demostrado tener el coraje de un guerrero y la sabiduría de un sabio. Tienes el corazón de una reina. Cásate conmigo, no para ser mi consorte, sino para gobernar a mi lado. Ayúdame a construir un reino tan fuerte y honorable como tú». ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El mundo de Laila se detuvo. La propuesta era tan monumental, tan contraria a todas las leyes de la tradición y la lógica, que por un momento pensó que estaba soñando. Miró a su padre, quien le sonreía entre lágrimas, y luego de nuevo a Keilen, el hombre que había sido su carcelero, su protector y ahora su pretendiente. Vio en sus ojos no un capricho de poder, sino una súplica sincera. Vio a un hombre solitario que había encontrado en ella el ancla que le faltaba a su alma, y en su propio corazón sintió una respuesta innegable. Con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas, asintió. «Sí», susurró, la palabra apenas audible, pero Keilen la escuchó como si hubiera sido un grito. Una sonrisa genuina, la primera que alguien había visto en años, iluminó su rostro. Se puso de pie y, sin importarle las convenciones, la atrajo hacia él en un abrazo que lo decía todo. Protección, admiración, pertenencia. La corte, tras un segundo de incredulidad, estalló en una ovación atronadora. No estaban aclamando solo una boda, sino el nacimiento de una nueva era. Más tarde esa noche, lejos de la celebración que había estallado en el palacio, Keilen y Laila se encontraron en el mismo balcón donde él había luchado con sus demonios. Las máscaras finalmente habían caído. «Tenía miedo», admitió él, su voz desprovista de su habitual dureza. «Miedo de que mi apuesta fallara, de que te perdiera a ti y al reino». Laila tomó su mano. «Y yo tenía miedo de confiar en ti», respondió ella con sinceridad. «Pero me mostraste que la verdadera confianza no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él». Miraron juntos el horizonte del desierto, donde las primeras luces del alba comenzaban a teñir el cielo de rosa y oro. Ya no eran un gobernante atrapado en su poder y una joven atrapada en su pobreza. Eran dos personas que se habían encontrado en las ruinas de sus respectivos mundos y habían decidido construir algo nuevo juntos. Hablaron del futuro, no de alianzas y ejércitos, sino de escuelas para los niños pobres, de justicia para los olvidados, de un reino donde la dignidad no fuera un privilegio, sino un derecho. Keilen tomó su rostro entre sus manos. «Tú eres mi nueva ley, Laila», le dijo, sellando su promesa con un beso. No fue un beso de pasión ardiente, sino de una profunda y serena certeza. Fue el beso de dos almas que se reconocían, que se habían salvado mutuamente y que ahora estaban listas para salvar a su pueblo. El sol finalmente se elevó sobre las dunas, inundando el mundo con su luz y marcando el verdadero comienzo de su reinado. La pesadilla había terminado. El amanecer de Am-Sur había llegado. El compromiso se anunció formalmente al día siguiente. El nombramiento de Zair como escriba real envió un mensaje claro a la élite. El mérito y el honor volverían a ser la moneda de cambio en el reino, no el linaje ni la adulación.
Hubo, por supuesto, quienes se opusieron en las sombras, nobles que veían su influencia amenazada por esta unión sin precedentes. Pero la aclamación popular fue tan abrumadora que sus susurros de descontento se ahogaron en la alegría del pueblo, que veía en Layla un reflejo de sus propias esperanzas. La preparación para la boda real comenzó de inmediato, pero no fue el típico despliegue de opulencia vacía. A petición de Layla, gran parte del presupuesto se desvió para reconstruir los barrios pobres y establecer un fondo para los artesanos que, como su padre, habían sido olvidados. Cada decisión que tomaban juntos reforzaba el mensaje de su unión, el poder al servicio del pueblo. Kailen, el temido sheik de hierro, estaba aprendiendo a gobernar no solo con la cabeza, sino también con el corazón que Layla le había devuelto. El día de la boda, Layla no se vistió como las reinas de las leyendas, cargada de oro y joyas. Eligió un vestido simple de seda blanca, adornado únicamente con un delicado bordado de flores del desierto hecho por las mujeres de la ciudad. Su única joya era un pequeño colgante de ámbar del color de sus ojos, un regalo de Kailen. Su belleza no era la de una estatua inalcanzable, sino la de una mujer real cuya fuerza residía en su autenticidad. Cuando caminó hacia el trono donde Kailen la esperaba, no hubo duda en sus pasos. Había entrado en aquel palacio como una suplicante aterrorizada, y ahora lo hacía como una futura reina, segura de su lugar y de su propósito. Kailen la recibió con una mirada de tal devoción que silenció a los últimos escépticos. Al tomar su mano, no estaban simplemente uniendo sus vidas, estaban forjando un nuevo destino para su reino, un destino basado en el coraje, la compasión y la inquebrantable creencia de que un corazón puro, de hecho, valía más que todas las coronas del mundo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal para no perderte el desenlace de esta increíble historia de amor y justicia. Ahora, continuamos con el vídeo. La unión de Kailen y Layla no fue el final del cuento, sino el prólogo de una nueva historia para Amsur. Su matrimonio se convirtió en el cimiento sobre el que comenzaron a reconstruir el alma de su nación. La primera orden de Kailen, como hombre casado, fue la completa restauración del honor de la familia de Layla. Zahir no solo fue perdonado, sino que su taller se trasladó al interior del palacio, convirtiéndose en la Real Academia de las Artes y las Letras. Su sabiduría, antes despreciada, se convirtió en una guía para el consejo, y su arte, en el nuevo estandarte cultural de un reino que renacía, demostrando que la belleza y la verdad volverían a ser valoradas por encima de la intriga. Layla, ahora reina, no se confinó a los jardines del harén. Rompió con siglos de tradición al establecer un consejo abierto, donde cualquier ciudadano, sin importar su clase, podía presentar sus quejas y sugerencias directamente a ella. Se la veía caminar por los mercados, no con la pompa de una soberana, sino con la humildad de una oyente, interesándose por el precio del grano, la salud de los niños y las dificultades de los artesanos. Su presencia constante en la vida del pueblo tejió un nuevo tipo de lealtad, una que no se basaba en el miedo al poder, sino en el amor y el respeto por la justicia encarnada. La transformación de Kailen fue la más profunda de todas. El gobernante de hierro, forjado en la desconfianza y la soledad, comenzó a derretirse bajo el sol de la compasión de Layla. Siguió siendo un líder fuerte y un estratega brillante, pero ahora su fuerza estaba al servicio de la justicia, no solo de la estabilidad. Se le vio presidir juicios donde, por primera vez, el testimonio de un campesino pesaba tanto como el de un noble. Abolió las deudas injustas que oprimían a los pobres y usó los tesoros reales para construir graneros públicos que aseguraran que nadie en Amsur volviera a pasar hambre. El hombre que se había creído una isla
descubrió que su verdadera fuerza residía en ser un puente para su gente. El palacio, que una vez fue un escenario de miedo y formalidad, se llenó de una nueva vida. Las leyes que habían oprimido a los desfavorecidos fueron reescritas una por una. Se crearon escuelas financiadas por la corona para que los hijos de los pobres pudieran aprender a leer y escribir, asegurando que el talento y no el nacimiento dictara el futuro de una persona. La justicia dejó de ser una mercancía que se podía comprar y vender y se convirtió en un derecho inalienable. El alma de Am-Sur, largamente herida por la crueldad de las jerarquías, comenzó a sanar bajo el cuidado de un rey que había encontrado su corazón y una reina que nunca había perdido el suyo. Un año después, para celebrar el aniversario de su matrimonio, se celebró otro festival de la luna floreciente. La opulencia era la misma. Las linternas de seda volvían a flotar como estrellas cautivas, pero la atmósfera era completamente diferente. El aire ya no vibraba con la tensión de la intriga, sino con el sonido de la risa genuina. Artesanos, mercaderes y granjeros se mezclaban con los nobles en los patios de mármol, compartiendo comida y música. La rígida separación entre los mundos de la luz y la sombra se había disuelto, dando paso a una comunidad unida por el respeto mutuo. Kailen ya no observaba la fiesta desde la distancia aislada de su trono. Caminaba entre la gente, con Layla a su lado, su mano siempre buscando la de ella. La sonrisa, que antes era una rareza, ahora era una expresión natural en su rostro. Sus ojos, antes vacíos y fríos, ahora brillaban con calidez y un propósito profundo cada vez que miraba a su esposa. La soledad que lo había perseguido durante toda su vida se había desvanecido por completo, reemplazada por una conexión tan profunda con su reina y su pueblo que se había convertido en la fuente de su poder. Layla, por su parte, se movía por la fiesta con una gracia y confianza que irradiaban desde su interior. Llevaba un vestido elegante, un regalo de los tejedores de la ciudad, pero su verdadera corona era el afecto con el que su pueblo la saludaba. Ya no era la joven invisible y asustada que se abría paso entre la multitud. Era la reina del pueblo, un símbolo viviente de que la dignidad no podía ser aplastada y de que la esperanza podía florecer incluso en el suelo más árido. Su fuerza, que una vez fue un acto silencioso de desafío, era ahora el pilar sobre el que se apoyaba el reino. En un momento que parecía un eco poético del pasado, una niña pequeña, hija de un alfarero, se acercó a ellos sin el menor rastro de miedo. Llevaba en su mano una sola flor del desierto, una pequeña y resistente joya de color púrpura. Se la ofreció a Kellen. Él, el hombre que en su amargura había despreciado la música y la belleza, se arrodilló para estar a la altura de la niña, aceptó la flor con una delicadeza infinita y le dio las gracias con una sonrisa que iluminó su rostro. En ese simple gesto, toda la corte vio el abismo que separaba al antiguo tirano del nuevo y amado rey. El impacto de su reinado trascendió las fronteras de Am-Sur. Los reinos vecinos, que al principio habían visto la unión de Kailen con una plebeya como un signo de locura y debilidad, pronto tuvieron que admitir su error. Am-Sur, bajo su gobierno conjunto, se convirtió en el reino más próspero y estable de las 7 arenas. Las caravanas comerciales preferían sus rutas seguras y los eruditos acudían en masa a su academia. Kellen, antes temido, ahora era un líder respetado y admirado, cuya alianza era buscada no por su poder militar, sino por su sabiduría. La transformación se reflejaba en las vidas de la gente común. Un viejo tejedor, cuya familia había estado al borde de la inanición, ahora dirigía un próspero taller gracias a un préstamo sin intereses del Fondo Real. Una familia separada por una disputa de tierras que un noble corrupto había instigado,
fue reunida después de que su caso fuera revisado de manera justa en los nuevos tribunales. Estas pequeñas historias de redención se multiplicaron por todo el reino, convirtiéndose en el verdadero legado de sus gobernantes. Eran la prueba viviente de que un cambio en la cima podía enviar ondas de esperanza hasta el rincón más humilde de la sociedad. Los nobles que se habían opuesto a su unión se encontraron cada vez más aislados. Su moneda de cambio, la intriga, el miedo y el privilegio, se había devaluado en un reino que ahora valoraba la honestidad y el mérito. Algunos, al ver la creciente prosperidad y la genuina felicidad del pueblo, cambiaron sus métodos y se unieron a la nueva era de progreso. Otros simplemente se desvanecieron en la irrelevancia, susurros de un pasado oscuro en un presente lleno de luz, incapaces de comprender un poder que no nacía de la coacción, sino del afecto. La historia de Kaelen y Layla se convirtió en una leyenda contada al calor de las hogueras y en las aulas de las nuevas escuelas. Era la historia de cómo el sheik de hierro fue domado por la hija del calígrafo. Un cuento que enseñaba a los niños que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la defensa de los indefensos, y que la verdadera nobleza no se hereda por la sangre, sino que se gana con actos de bondad. Su amor se había convertido en la mitología fundacional de un Am-Sur más justo y compasivo. Su gobierno era una sinfonía de talentos complementarios. Kaelen, con su mente estratégica, manejaba los asuntos de Estado, la diplomacia y la defensa, asegurando que el reino estuviera protegido de las amenazas externas. Layla, con su empatía y su profundo conocimiento de las necesidades del pueblo, supervisaba la justicia interna, la educación y el bienestar social. Juntos, eran el equilibrio perfecto entre la fuerza y la compasión, la cabeza y el corazón del reino. Eran la prueba de que el poder, cuando se ejerce en pareja y con amor, es ilimitado. En sus momentos privados, a menudo volvían a la biblioteca, el santuario donde su conexión se había forjado por primera vez. Rodeados por el conocimiento de generaciones, reflexionaban sobre el increíble viaje que habían emprendido. «Entré en este palacio temiendo por mi vida», dijo Layla una noche mientras observaban la luna a través de una ventana arqueada. «Y encontré no solo seguridad, sino un propósito que nunca soñé». Kellen la abrazó, el aroma de su cabello, un recordatorio constante de su ancla en el mundo. «Y yo me sentaba en un trono, poseyendo todo y sin tener nada», respondió él, su voz suave, con una emoción que ya no temía mostrar. «Creía que el poder era controlarlo todo, pero tú me enseñaste que el verdadero poder es liberar el potencial de los demás. Al extenderte la mano para salvarte de la humillación, en realidad me estaba salvando a mí mismo del vacío». Su confesión era la culminación de su transformación, el reconocimiento de que su redención y la de ella estaban intrínsecamente unidas. Su amor, que floreció en el lugar más improbable, en medio de la crueldad y el desprecio, se había convertido en la fuerza que derribó las murallas de la tradición, la injusticia y la soledad. Demostraron que la compasión no era una debilidad que invitaba a la traición, sino la fortaleza más grande de todas, capaz de unir a un pueblo y forjar una paz duradera. Su legado no estaría escrito en piedra o en monumentos de oro, sino en las vidas que habían tocado y en la esperanza que habían sembrado en el corazón de su nación. El contraste con el comienzo de su historia era absoluto. El palacio, que había sido una jaula dorada para un rey solitario y un escenario de humillación para una joven desesperada, era ahora un hogar vibrante, el corazón de un reino próspero y feliz. El vacío en el alma de Kaelen había sido llenado por un amor tan vasto como el desierto, y el miedo en el corazón de Layla había sido reemplazado por la fuerza para mover montañas.
Juntos no solo habían encontrado la felicidad, sino que la habían redefinido. 3 años después, los vemos no en la sala del trono, sino en un vasto jardín que había sido cultivado en el corazón del palacio, donde antes solo había un patio de arena estéril. Cientos de niños de la ciudad, de todas las clases sociales, corrían y jugaban entre los rosales y las fuentes, un proyecto personal de la reina Laila para que ningún niño creciera sin conocer la belleza. Kailen y Laila los observaban desde una terraza, la paz entre ellos profunda y serena, un silencio cómodo tejido con años de confianza y afecto compartido. Él ya no era el hombre frío y calculador. Ella ya no era la joven asustada y melancólica. Habían sanado las heridas del otro y en el proceso habían encontrado una forma de poder que ninguna corona o ejército podría ofrecer jamás. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo del desierto con tonos de fuego y oro, Kailen tomó la mano de Laila. El simple acto de extender la mano, que una vez fue una rebelión, era ahora la base de su mundo. Juntos habían demostrado que el gesto de bondad más pequeño puede, de hecho, cambiar el destino de un reino. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.